Honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. A continuación, presentamos Defendiendo mi fe con valentía, junto a Julián Musa. Bendiciones, qué gozo poder estar con ustedes en este podcast Defendiendo mi fe con valentía. El mismo se transmite por Radio Armonía. Queremos motivarle a que usted pueda buscar los que hemos hecho varios episodios ya, que usted pueda buscarlo a través de las redes sociales de Ministerio Armonía y puede hacerlo a través del canal de YouTube, a través de Spotify, a través de Facebook, por las diferentes redes sociales de este ministerio. Yo soy Julián Musa, director administrativo de Eternidad Plus, y estamos produciendo desde aquí, desde Santo Domingo, República Dominicana. La semana pasada iniciamos una interesante serie que tiene que ver con, seguimos la misma línea de lo que tiene que ver con defensas que debemos de hacer como cristianos con aquellos argumentos heréticos, con aquellas ideologías, con aquellas creencias que no son ataques desde afuera, sino desde dentro de la iglesia del Señor. Si hay algo que ha sido muy claro, es que la iglesia desde sus inicios siempre tuvo ataques desde adentro también, no solo desde afuera. Y eso es tan evidente porque en el Nuevo Testamento vemos como muchas de las epístolas había un llamado a defendernos de los falsos maestros. Recordemos cómo la iglesia tuvo que enfrentar el gnosticismo y en los escritos del Nuevo Testamento está plasmado esa defensa y cómo luego la historia de la iglesia nos muestra cómo la iglesia ha tenido que defender la pureza de la verdad. En este tiempo a nosotros también nos ha tocado enfrentar varios frentes como cristianos. Y dentro de esos frentes está el llamado resurgimiento del ministerio apostólico, del ministerio de los profetas, como voces de Dios, con características similares a los profetas del Antiguo Testamento y con características similares a los apóstoles del Nuevo Testamento. Y todo esto se ha cobijado en un movimiento que se llama, movimiento apostólico y profético, que eso usted seguro lo habrá escuchado, aquellos que son cristianos. Los que no son cristianos y que siguen este podcast, es importante que usted sepa que a la luz de la Biblia no se quedó establecida la sucesión apostólica. Más adelante vamos a ver cuál es el liderazgo que Dios sí ha establecido para su iglesia, porque sí hay un liderazgo que Dios ha establecido y eso lo vamos a ver. Y la semana pasada estuvimos mirando básicamente, hablando de generalidades y sobre todo poniendo la zapata de que no estamos ante un movimiento al cual debemos de seguir. Y en esta semana yo quiero, en este día, yo quiero retomar el tema desde argumentos que estos apóstoles tienen y que en los cuales ellos basan ese liderazgo, esa autoridad que tienen, y también son enseñanzas que le dicen a aquellos que están a su cargo. Y uno de los argumentos peligrosos para mí, pero que es muy fuerte en ellos, es que ellos dicen que tienen la unción apostólica. Uf. Eso es muy peligroso. Y ustedes se van a dar cuenta por qué. La unción apostólica. Eso lo hace poseedores de una revelación especial de las Escrituras que los demás hermanos no tenemos. Y ellos son los que reciben nuevas revelaciones de parte de Dios. ¿No le suena eso un poco a características de las sectas? ¿Verdad que sí?
Cuando uno mira, por ejemplo, el mormonismo, fue así que surgió la secta de los mormones, de asuntos vinculados. Cuando uno ve el movimiento de los Mita en Aarón y otros movimientos heréticos que se escudan y que se presentan como si fueran cristianos, entre comillas, han venido por supuestas revelaciones, no han salido del estudio sincero de las Escrituras, de un deseo de que la iglesia continúe reformándose en el sentido de ir en pos de ser cada vez más bíblica. No, sino de supuestas revelaciones que gente de esta tiene. Entonces, ese término de opción apostólica, póngale ojo a eso. ¿Por qué? Porque, para empezar, es una terminología que no aparece en ningún sitio del Nuevo Testamento. En ningún sitio. Y de hecho, la Biblia, cuando habla de la unción en el contexto del Nuevo Testamento, es, digamos, una tipología de lo que es el Espíritu Santo. Y cuando la Biblia habla de la unción, habla de que todos tenemos la unción, porque el Espíritu Santo vive en el creyente. Todo el que ha nacido de nuevo, todo el que ha sido regenerado, tiene la unción, y la Biblia dice que la unción nos enseña todas las cosas, en el sentido de que somos guiados por el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras. La Biblia no hace una discriminación de que líderes tienen más unción que otros. No existe tal cosa. Sí existe bíblicamente la manifestación de dones que son diferentes ministerios que el Espíritu da. Ese tipo de cosas sí, pero para nada una unción especial para traer ahora nuevas revelaciones o para poder entender códigos secretos de la Biblia. Desde que yo oigo a una gente hablándome de código de la Biblia, yo digo, bueno, aquí hay problema. Y eso es muy común. O que como que cosas que nadie había visto y ellos solo lo han visto. O sea, no. Nosotros todos podemos ver lo que la Escritura presenta. Y incluso hasta aquellos que son pastores, maestros, cuando enseñan con las Escrituras, y lo que enseñan con las Escrituras puede ser entendido no por lo que el líder está enseñando, sino porque la gente puede verlo en las Escrituras. Entonces, la palabra de Dios es la revelación especial de Dios y no hay más revelación aparte de esa. Todo lo que no se conforma a ella viene siendo herejía. Todo lo que no se basa en la sana doctrina de nuestro Señor revelado en la Biblia, la enseñanza adecuada de las Escrituras, siendo íntegro con lo que ella misma presenta, estamos ante herejías. Entonces, ese asunto es peligroso. Una de las contradicciones más grandes que yo puedo ver entre los apóstoles bíblicos y los que pertenecen al llamado movimiento apostólico y profético, los famosos apóstoles de hoy, es el reflejo de sus estilos de vida. Hay un contraste marcado entre ellos. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo defiende su llamado y su autoridad apostólica. Fíjese, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, tuvo que defender su apostolado porque estaba siendo cuestionado. ¿Y cómo Pablo defiende su apostolado? Miren qué interesante. Vamos a leer ese texto. Esta es una serie que hemos abierto. No sé cuántos episodios vamos a hacer, pero lo importante es que podamos, con la ayuda de Dios, entenderlo bien. Así que este texto es amplio, pero yo lo voy a leer porque para mí es muy importante que lo podamos ver. 2 de Corintios 11, del 22 al 28, dice: ¿son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Hablando de lo que ya eran reconocidos como apóstoles, los 12, ¿verdad? ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio, dice Pablo. Yo más. En muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes sin número de veces, a menudo en peligro de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué.
y he pasado una noche y un día en lo profundo del mar, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelos, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez, además de tales cosas externas. Está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Él les ha dado un listado de situaciones, los cuales eran señales y las credenciales que evidenciaban su apostolado. Eso es lo que Pablo estaba haciendo ahí. Y si uno se fija, la vida de los apóstoles, de todos, estuvo marcada por el sufrimiento, porque estaban luchando, batallando contra un mundo que era contrario, y vemos cómo ese título de apóstoles no era algo para ellos buscárselo de ellos. En buen dominicano aquí se usa eso, buscarse lo suyo. No era para aprovecharse y buscar beneficios para ellos, ni era tampoco con la finalidad de mostrarse superior a nadie. La vida de los apóstoles fue de una profunda negación y una vida de devoción marcada por el sacrificio por la causa de Cristo. Gálatas 6:17, el apóstol Pablo, ¿qué dijo ahí? De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. No era un tema de asunto de yo sentirme más alto y sentirme superior, porque la característica de los apóstoles de hoy para nada tiene que ver con esto que se está presentando aquí. Lo principal en todos los apóstoles bíblicos eran el servicio y la humildad, las cuales despojaban al apostolado de toda pretensión de buscar prestigio por su llamado. Y le voy a decir algo. En ninguna de las predicaciones que yo he escuchado en donde apóstoles modernos hablan de la restauración del modelo apostólico, yo nunca los he escuchado referirse a la abnegación del ministerio apostólico bíblico, lo cual era una señal evidente que reflejaban todos los apóstoles de la Biblia. Y quiero decirle que tenemos, por la gracia del Señor, hace tiempo que ese ha sido también ya dentro del ámbito de la batalla que Dios nos ha puesto a hacer dentro del pueblo. Tenemos varios años ya haciendo defensa en contra de estas cosas, y hemos podido investigar y hemos podido ver, y por eso es que yo digo que no forma parte de su enseñanza la abnegación, para nada. En cambio, la mayoría de los apóstoles de ahora llevan una vida de lujos y placeres, e incluso ellos reflejan que tienen el favor de Dios o que son bendecidos por Dios por sus muchas posesiones materiales, y sus mensajes están cargados, porque todo eso se amarra, están cargados del evangelio de la prosperidad. Muchos hablan más de siembra que de Jesucristo. O sea, el evangelio de la prosperidad forma parte del arsenal de enseñanza de estos individuos, pero tiene sentido. Porque si estamos hablando de un ministerio, entre comillas, que muestra una superioridad, pues obviamente el mal llamado evangelio de la prosperidad, que ya hicimos una serie de eso, va a formar parte de su vocabulario, porque le da validación a lo que ellos se han creído que son. Entonces, el evangelio de la prosperidad es la base para ellos justificar sus estilos de vida. Son personas, por ejemplo, que usted se da cuenta de que ellos llegaron a un lugar.
porque incluso han sido, o sea, estamos hablando de que medios de comunicación secular han criticado estas cosas y lo comparan con rock stars o personas famosas de los medios, porque parecen más empresarios que servidores del Señor. Y usted me dirá, bueno, pero yo conozco a alguien que se hace llamar apóstol y no se comporta así. Bueno, digamos que es una persona que se ha dejado embaucar, voy a decir esto para ayudarlo, se ha dejado engañar de estas ideas, pero tiene un sincero deseo de buscar de Dios, pero hay una contradicción ahí porque no, se supone que debe de meterse en las escrituras y se ha dejado engañar y, pero él no es así. Bueno, pero está usando un término que no debe de usar porque no es bíblico, no existe autoridad apostólica, no, pero que él es el presidente de un concilio, el fundador de un concilio, no importa, no es bíblico, no existe la sucesión apostólica. Pablo lo dijo, yo soy el último de los apóstoles, como un abortivo me escogieron a mí. ¿Qué hacemos con ese término? ¿Qué hacemos con lo que la Biblia enseña? Lo que debemos de hacer es aceptar lo que la Biblia enseña y desechar lo que la Biblia no enseña. Entonces, en ese sentido, me gusta ver cuán diferente, estas personas son muy diferentes del modelo que nosotros tenemos. Nosotros ya tenemos un modelo establecido, que es Jesús. Y, por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que para Juan el Bautista, saber que quien venía ahí al frente de él era Jesús, necesitó una revelación especial de parte de Dios para él saber que ese era el Mesías prometido, porque Jesús se confundía entre la multitud. Estos individuos tienen, usted ha oído, quizá ha oído el término, aquí en República Dominicana es común escucharlo, no sé en Chile y en otros países de Latinoamérica, pero sí yo sé que la función sí es conocida, y es que tienen escuderos, personas como guardaespaldas, personas que hay personas de estas que usted no puede ni acercarse mucho porque ellos están conectados con Dios y si usted lo topa, la unción se le va o no sé. Pero mire lo que dice Juan 1:33 del encuentro de Jesús con Juan el Bautista. Dice, yo no le conocía, dice Juan, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es el que da nuevo nacimiento. Este es el que regenera gente. Este es el que transforma vidas. Este es el que cambia el antes y el después, hace un antes y un después en la vida de todo el que cree. Juan tuvo que ver algo para saber que será Jesús. Si Juan no ve eso, no sabe quién es. Entonces, ahí vemos la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, otra de las cosas, yo creo que esta parte que también es muy importante nosotros verla, es que ellos, por ejemplo, cuando uno se pone a mirar dentro de las enseñanzas de ellos está lo que se conoce como confesión positiva. Confesión positiva, que de eso pudiéramos tratarlo ya en otro episodio, qué es eso específicamente, pero es esa práctica, otra práctica que forma parte de muchos de ellos y que son personas que muestran un cristianismo antropocéntrico, o sea, donde en vez de que Cristo sea el centro, el hombre es el centro, ellos son el centro, es que hay mucha confesión positiva. Esta tendencia viene a tratar de imponer la creencia o la confianza en la palabra. O sea, esto quiere decir que lo que digo tiene poder en sí mismo independientemente de la voluntad divina al respecto. O sea, como que lo que se pronuncia con las palabras mueve la voluntad de Dios. Y eso es una herejía peligrosa.
la confesión positiva, que forma parte de la apostasía de este tiempo, que estamos hablando de algo que no viene de las escrituras, sino que tiene una base en corrientes metafísicas diabólicas, obviamente, del poder de la palabra, que lo que yo digo, lo que yo declaro, eso se da, o sea, todo ese tipo de jerga, forma parte de estos, de muchos que están vinculados a este movimiento. Entonces, por razones de tiempo, yo lo voy a dejar aquí. Vamos a seguir en la próxima semana mostrando los peligros, ¿verdad? Los peligros que hay con esto del movimiento apostólico y profético, y estaremos hablando de eso en el próximo episodio. Así que para Julián Musa ha sido un grato placer haber podido compartir en el día de hoy. Si usted lo está viendo en el canal de YouTube, no deje de suscribirse a este canal y será hasta una próxima. Bendiciones. En Armonía hemos presentado Defendiendo mi fe con valentía. ¿Quieres volverlo a escuchar? Encuentra Defendiendo mi fe con valentía en Spotify, Apple Podcast y en armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.